Hola a todos, bienvenidos a este Masterclass con un artista Disney. Mi nombre es Emiliano Ochoa, yo seré su anfitrión durante esta Masterclass. Sé que nos acompañan muchísima gente de toda Latinoamérica y estamos muy contentos. Díganme en los comentarios de dónde nos acompañan. Sé que tenemos gente de México, de Honduras, Argentina, Perú, Guatemala, El Salvador. Aquí díganos en los comentarios de dónde nos acompañan. Estamos muy emocionados de aprender de este súper invitado que próximamente se los voy a presentar. Y recuerden que pueden subir sus artes ya al terminar la clase con el hashtag Dibujando con Cinépolis para que todos podamos ver nuestras creaciones. Recuerden que se trata de divertirse, de aprender y bueno, si ya están todos conectados, listos para dibujar, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. En esta ocasión nos acompaña un artista que lleva ya 5 años trabajando para Disney. Leandro, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Emiliano, un gusto, muy feliz de estar acá con ustedes participando de esta Masterclass. Gracias a Cinépolis por la convocatoria y estoy acá representando a Disney como ilustrador. Leandro, cuéntanos un poquito de cómo fue que llegaste a ser un artista Disney, cómo fue tu viaje para llegar a trabajar para la compañía. Bueno, para llegar a ser un artista Disney creo que fue la suma de muchísimos años de trabajo y de estudio como artista, después de haber atravesado un montón de distintos medios en los que participé, tanto animación, editorial o videojuegos, y todo ese recorrido después de muchísimos años, casi más de 30 de profesión, hicieron que llegara a ser un artista de la compañía y hoy ya pasaron más de 10 años de trabajando como artista. Estoy como responsable de arte en The Walt Disney Company Latinoamérica. ¿Tienes algún consejo para todos esos artistas aspirantes que les gustaría estar donde tú estás? Específicamente quizá para chavos que están aprendiendo o estudiando animación, diseño gráfico, todo ese tipo de disciplinas y de gente que tiene el sueño de trabajar para algo como Disney. Sí, claro. Mi consejo que doy siempre es principalmente estudiar mucho y practicar y dibujar constantemente como cualquier otra disciplina que requiere entrenamiento diario prácticamente. Y el resultado de eso va a ser que en un futuro cualquiera pueda tener la oportunidad de trabajar sea en lo que sea. Hablando particularmente de lo artístico, creo que esto es una práctica cotidiana, el entrenamiento y la dedicación. Y aparte creo que si alguien se dedica a esto, es algo que lo apasiona, entonces no creo que eso sea un problema. Creo que toda persona que ama el arte de la animación, pues Disney y Pixar siempre han formado parte importante de sus vidas, ¿no? ¿Hay alguna película en específico que te acuerdas que te haya marcado desde quizá la infancia? Sí, muchísimas películas de Disney fueron inspiración para aprender, para estudiar y obviamente el sueño de uno fue en alguna oportunidad ser parte de la compañía, pero nunca fue un objetivo 100%. Yo creo que de nuevo el esfuerzo y la dedicación hacia el dibujo dieron como resultado poder terminar siendo un artista de Disney, lo cual hizo que todo sea más disfrutable el trayecto. Bueno, hoy vamos a aprender a dibujar alegría y ansiedad, pero creo que principalmente lo que vamos a aprender también es cómo encarar el proceso de un dibujo, que eso va a ser útil para cuando quieran dibujar cualquier cosa que deseen. Es un poco de estructura aplicada al dibujo y por ende cómo se usa en este caso con los personajes de alegría y de ansiedad. Muchas gracias, Leandro, por acompañarnos, por estar aquí y bueno, sin más que agregar, empecemos a dibujar. Bueno, gracias y muchas gracias por la convocatoria y gracias a toda la gente que se sumó a este Masterclass de México, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile y Argentina.
Para empezar a dibujar a Alegría, lo que vamos a hacer en primera instancia es, como todo proceso de ilustración, requiere de un primer boceto previo en el cual vamos a tratar de plasmar la esencia del personaje en cuanto a su expresión facial y su actitud física. Para eso, lo que solemos hacer los ilustradores es imaginarnos geometrías con la que está armada la estructura del personaje. Armé un pequeño boceto en el que ustedes van a poder ver 3-4 formas geométricas muy simples que nos determinan las proporciones y las formas. Una vez que pasemos por este proceso, vamos a hacer el depurado y el pasado a limpio del dibujo, que es el dibujo que tenemos a la izquierda. Vamos a arrancar de cero y vamos a entender cosas como son, por ejemplo, las proporciones. Yo acá marqué unas referencias de altura y vamos viendo la referencia del personaje. A mitad de esa altura tenemos la cintura del personaje, y si subdividimos vamos a tener el torso o hombros del personaje y la altura de la pollera. Ya con esas 4 medidas de escala podemos empezar a armar el boceto. Yo voy a apagar y voy a empezar de cero. Vamos a definir la altura que queremos para el personaje y, como hicimos previamente, vamos a marcar las proporciones. Esta sería la de la mitad del cuerpo para la cintura. Hasta acá nos va a llegar la pollera y a la otra mitad el cuello u hombro. Vamos a empezar a hacer muy sucio el boceto. Después nosotros lo vamos a pasar a limpio. Así que no se preocupen, que es el momento de cometer todos los errores que quieran. Para empezar vamos a marcar el círculo que es para la cabeza. Después tenemos un triangulito inverso para lo que sería el torso. Y después un triángulo más grande, inverso al que hicimos para el torso, para la pollera. Y ahora uno finito que nace desde el borde inferior de la pollera hasta el pie del dibujo. Ahí van a ver que tenemos una estructura muy simple, pero que nos va a permitir que el personaje esté en proporción. Ahora vamos a empezar a hacer un poco más de estructura que nos va a permitir darle la expresión física. Vamos a ver que la expresión física del personaje tiene una leve curvatura. Eso se la llama curva de acción, que es la que el cuerpo expresa. En este caso, la actitud de alegría de ella hace que tenga los hombros en alza y la espalda en curva. Entonces, esta misma actitud deberíamos tratar de reflejar en nuestro personaje, en nuestro boceto. Esa curva lo que nos va a permitir a nosotros es entender cómo vamos a armar la estructura del cuerpo y de la cara, porque nos va a determinar la división, donde vamos a poner de un lado de la curva un ojo y del otro lado el otro ojo. Entonces vamos a hacer un pequeño detalle y vamos a empezar por la cara. A la cara le vamos a hacer una cruz en el medio, una línea transversal. ¿Para qué es eso? Arriba de esa línea vamos a tener los ojos, en el medio nos va a definir que está la nariz y por abajo la boca. Son líneas de estructura. Vamos a hacerlo muy, muy suave. Ustedes háganlo suave porque después, si tienen que hacer algún tipo de corrección, no va a quedar marcada la hoja. Ven que está como muy básico todo, pero esta línea de acción que tenemos acá en el medio es la que nos define la dirección en la que está mirando el personaje, que es para nuestra izquierda en este caso. Vamos a hacer de cuenta que esto es un muñeco y que sobre esta estructura circular vamos a tener que ponerle la peluquita que va a respetar nuestra forma base del círculo. Entonces, si miramos la referencia que yo les dejé al lado, vamos a ver que él tiene un mechón de pelo que cae justo entre medio de los ojos y que bordea el contorno superior del ojo izquierdo. Y posteriormente cae, dándole forma al contorno de la cara. Después, yo voy a hacer un boceto acá chiquitito. Si van a ver, la expresión que está teniendo Alegría en este momento, al estar sonriendo tanto, los pómulos suben. Entonces, lo que suele suceder es que el pómulo tapa parte del ojo del personaje. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el óvalo y el cachete del personaje o el pómulo que
tapa un poco el ojo. Y lo mismo del otro lado. Sin timidez, traten de ir buscando la forma. No quiere decir que tengan que hacer un trazo único y que sea correcto. Todos tenemos que ir bocetando de manera tal de ir encontrando el parecido y la expresión deseada. Al agregar este tipo de detalles, de que sea de manera simétrica. Por ejemplo, si yo pongo la comisura de la boca y que llega a la altura del borde del ojo, lo mismo suceda del otro lado. De esa manera no van a cometer el error de que la boca o los ojos queden desfasados, que no estén centrados, porque la cara va a quedar rara. Siempre lo interesante es poder respetar esa línea de acción que es la que marcamos en un principio. Una vez que tenemos esto, vemos que la cabeza, la estructura de ella, sigue respetando el círculo inicial que hicimos en nuestro boceto. Vamos a hacer los detalles del ojo. Como verán, el ojo izquierdo está un poco visca ella, que es parte de la expresión del personaje, lo cual le destaca más la emoción todavía. De la cara interna del ojo vamos a hacer un óvalo interno, que esté pegado a la cara interna del ojo. Y lo mismo con el otro. Como verán, yo también estoy ensuciando, estoy tratando de buscar la forma correcta. Voy a volver a mi boceto del ojo para entender cómo vamos a hacer el iris. Vamos a hacer un círculo con la misma forma del ojo. Adentro vamos a hacer nuestro brillito y en la mitad del brillo vamos a partir con la pupila. Vamos a tratar de lograr esta misma expresión en nuestro boceto. Esta es la parte más trabajosa del dibujo y es donde podemos cometer todos nuestros errores, porque después vamos a pasar a limpio nuestro dibujo y ahí vamos a poder corregir todos los errores que veamos que los requiera. Vamos a hacer la división de los dientes. Tiene los dientes cerrados, por eso vamos a hacer solamente una línea, que también es parte de la expresión, como está tensa de la alegría que tiene. Y ahora vamos a terminar de hacer el pelo, que básicamente lo que hace es recorrer la forma del óvalo. Y nos podemos tomar la libertad de tirar trazos más desestructurados para darle forma y movimiento al pelo. Tenemos un mechón principal que cae sobre el ojo de ella. Tiene otro mechón en dirección contraria que va hasta el borde de la cabeza. Bueno, ahí tenemos nuestro boceto de la cabeza. Vamos a seguir un poco más abajo. Vamos a hacer el cuellito, que nace de la base de nuestra cabeza. Y como les decía antes, hay que prestar atención a la actitud física de ella, que en este caso está tan emocionada que los hombros los tiene en alzas. Entonces, de ahí van a ser nuestro brazo. Pueden hacer formas geométricas muy simples, como si fueran tubitos, para entender cuál es la posición que necesitamos para nuestro brazo. Si yo les hago unos bocetos, después los limpiamos. Entonces, si hacen como estos tubitos ensamblados, van a ver de qué manera necesitamos posicionar el brazo y antebrazo del personaje. Y para las manos vamos a hacer en este boceto solamente óvalos que nos definan la expresión. Ven que yo voy bocetando muy suave. No hay nada definido todavía, que es lo más divertido de esta parte porque te permite equivocar y borrar, volver a empezar, no hay ningún problema. Es parte de la búsqueda de la expresión y del personaje. Ella tiene, si se fijan, tiene como una leve pancita, que es parte de la estructura del personaje. En lo que era nuestro triángulo original, podemos marcar esa pequeña curvatura, que es la caída del vestido, y de ahí los pliegues de las arrugas del vestido. No es importante que este tipo de cosas sean fieles al diseño, porque no hace la esencia del personaje. Pueden tomarse el atrevimiento de que quede distinto. Aparte, imagínense que ella, al animarse, está en constante movimiento la tela, entonces cambia de forma todo el tiempo. Bueno, ya está bastante avanzado el boceto del personaje. Faltan las piernitas.
más que nada es una silueta muy fina, no tiene grandes detalles de musculación, entonces es más que nada acompañar a la forma que hicimos en un principio y limpiarlo un poco. Voy a limpiar nuestro dibujo. Ahí ya tenemos nuestro boceto. Voy a corregir unas formas del cachete para darle un poco más de grosor. Lo importante es que el personaje esté bien armado, de estructura, de proporciones, que sea expresivo la cara y el cuerpo. Y ahora, cuando tengamos que pasar a limpio, vamos a poder corregir todo lo que necesitemos. Voy a hacer un repaso. Un círculo para la cabeza, un triangulito para el torso, otro para la pollera y uno más finito para el cuerpo. Bueno, ya con el boceto finalizado podemos ver si notamos alguna diferencia con la referencia que tenemos del personaje, y en el momento de pasar a limpio, que es lo que vamos a hacer ahora, tratar de ajustar todo eso para que nos quede fiel al diseño original. Lo que vamos a tener que prestar atención es dónde empieza y termina cada línea de las que vamos a pasar a limpio, para que sea consistente la forma del personaje. Vamos a dejar con mucha suavidad el lápiz y vamos a usar un tono más oscuro, más intenso, para pasar a limpio. Voy a empezar con algunos detalles de la cara, como ves, el labio de la boca, que son los detalles más importantes, porque una vez que tenemos bien ilustrado la expresión facial, ya el resto es más simple, porque no nos compromete a no haber dibujado correctamente la expresión del personaje. Básicamente consiste en seguir las líneas del boceto, pero con mucho más cuidado, tratando de definir las formas. Acá van a ver que las pestañas están logradas con un trazo con mayor volumen. No son pelitos que sobresalen de la estructura del ojo, sino que es una línea más, nosotros decimos línea modulada, que es una línea más gruesa, de línea gruesa a fina. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ven que en la parte superior tenemos una línea mucho más pesada. Y lo que hace eso es destacar la expresión del personaje. Nos hace dar más sensación de sorpresa o de emoción. Y por sobre esa forma, en paralelo a la estructura del ojo, vemos que se asoman nuestras cejas. Y vamos ahora a definir la base de los ojos, que como dijimos antes, va a tener una curva que interrumpe el óvalo, que sería el párpado inferior. Con esas líneas ya queda más que clara la expresión que estábamos buscando. Y ahora la nariz básicamente está definida por luz y sombra. No tiene una línea que define la forma. Es la base genera sombra. Al estar hecho en 3D este personaje, es una zona que tiene volumen, pero no tiene ninguna línea de contorno. Y ahora definimos el labio inferior. Una vez armadas las formas principales de la expresión, vamos a hacer nuestros ojos. Vamos a tratar de hacer primero el circulito del brillo, que siempre está en la parte superior del iris, y como si atravesara el brillo nuestra pupila. Para empezar a darle un poco más de peso, vamos a hacer un sombreado en el interior de las zonas que tienen oscuridad. Por ejemplo, nuestra cavidad de la boca, el interior de la pupila. Lo que nos va a hacer esto es ayudar a remarcar la expresión. Y ahora vamos a definir un poco en general nuestro personaje y después vamos a entrar en los detalles. Vamos a reforzar la línea de la base de la cara. Pueden hacer un trazo muy de a poco, no hace falta hacer una línea única de una sola vez porque puede fallar y no tiene ningún sentido. Estamos tratando de lograr las formas correctas. Y ahora vamos a hacer los pelos en distintas direcciones. Vamos a hacer un bocetito corto al lado donde van a ver que los mechones
principales están como apoyados sobre la forma de la cabeza, ¿sí? Como si fueran gajitos. Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, podemos darle forma a nuestro peinado. Ven que la parte trasera del peinado acompaña a la estructura del óvalo que hicimos inicialmente. Entonces, si no se salen de esa forma genérica, van a lograr que la cabeza no se deforme. Termina en general siendo siempre un círculo. Y acá pueden hacer libremente, es un despeinado que no va a cambiar en esencia el diseño del personaje. Bueno, una vez que tenemos las formas generales de la cara, podemos empezar a pasar a limpio nuestro cuerpito. Como verán, el cuello no es recto. El cuello acompaña la forma que hablamos en un principio de la curva de acción. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Va a tener una inclinación que va a ayudar a la expresión del cuerpo. Van a ver que el bracito es más finito en la zona de la muñeca que en la del codo. Entonces, lo que debería quedar básicamente es esto, como si fuera un palito de bowling. Y en lo que era inicialmente un boceto, que era como un cilindro, debería desaparecer. Esa forma lo que hace es insinuar la musculatura de nuestro personaje. Acá vamos a marcar nuestros hombros, que también lo que va a hacer es acentuar la expresión del cuerpo. La mano la vamos a dejar para el final. Vamos a hacer en este caso como si fueran dos circulitos muy simples y después vamos a hacer los detalles de los dedos para el final. Acá buscamos lo mismo que en el otro brazo, afinar la zona de la muñeca y ensanchar la zona del codo. Ahora vamos a marcar nuestra cintura y a partir de esa cintura cambia la dirección de la línea. Como habíamos hecho anteriormente, tiene una pequeña pancita y una curva en la zona de la cola. Y después de ahí cede y tiene una caída mucho más suelta. Estos son arrugas, pueden fallar, pueden darle una dirección distinta que no va a cambiar la esencia del personaje porque todo se basa en la expresión física y de la cara. Así que quédense tranquilos. Y ahora faltaría las piernas y piecitos. También en la parte superior vamos a darle mayor espesor y en la parte del tobillo más finito. Y por suerte los piecitos no tienen dedos, así que va a ser algo muy simple, más que un óvalo. Lo pueden definir de esa manera, que conecta las piernitas de alegría. Bueno, ya de esta manera tenemos nuestro personaje logrado. Tenemos la expresión física que expresa lo que deseábamos, la cara también. Vamos a hacer los detalles de la mano. Es complejo hacer manos, para todos los dibujantes es bastante complejo, pero en esta manera vamos a hacerlo muy simple. Como ustedes verán, la curva de la mano, al tener esta expresión, los dedos acompañan esa forma. Y del otro lado pasa lo mismo. Hacen como líneas en paralelo que conectan con la muñeca del personaje. Y por delante, nuestro dedito gordo. Ahí está. Bueno, espero que hayan podido lograr el objetivo de completar nuestro personaje. No se frustren. Para esto hay que practicar muchísimo. Y lo que sugiero es que antes de ponerse a hacer un personaje 100% de cero, traten de bocetar mucho. Tratar de cometer muchos errores y ir entendiendo cómo poder lograr completar un personaje teniendo en cuenta los recursos que yo les compartí de las geometrías para hacer la estructura base. Leandro, te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de dibujar alegría? Lo que más me gusta de dibujar alegría es imaginarme todas las expresiones posibles que puede uno generar con esta emoción, que son muchísimas, y aparte artísticamente se logran un montón de poses que son muy dinámicas para ilustrar, lo cual lo hace divertido el proceso.
¿Y cuál dirías tú que es la clave para dibujar alegría? La clave es tratar de imaginarse justamente las poses físicas o expresiones faciales más divertidas, porque son las que uno va a disfrutar más dibujar, y el reto es justamente tratar de plasmarlas en el dibujo. Y hablando precisamente de eso, ¿cuál tú crees que es la esencia que uno como dibujante tiene que capturar al dibujar alegría? La esencia principal es tratar de transmitir esa sensación con el dibujo, que no es algo fácil porque a veces un mínimo detalle hace que se interprete de otra manera. Por eso lo más importante es capturar esa esencia que física y facialmente sean muy expresivas. Leandro, quedó padrísimo el dibujo de alegría. A mí creo que no me está quedando tan bonito como el tuyo. No sé, chicos, aquí coméntenme cómo les quedó su dibujo de alegría. Creo que ahí va. Pero bueno, recuerden que el chiste es divertirnos y aprender. Que creo que estamos aprendiendo muchísimo en esta masterclass. Y qué padre dibujar alegría porque es un personaje tan bonito, es de los nuevos clásicos de Pixar. Y bueno, ahorita ya concluimos con alegría, pero tenemos otro dibujo, así que sigamos con la parte 2 de esta masterclass. En la segunda parte de esta masterclass, Leandro nos va a enseñar a dibujar a Ansiedad. Ahora, Ansiedad es un nuevo personaje que puedes ver solamente en Intensamente 2. Así que comenten aquí abajo si ya tuvieron la oportunidad de ver la película, qué opinaron de este nuevo personaje. Creo que es una emoción que rompió el internet. Este personaje que debutó en el tráiler hace unos meses, el primer tráiler de Intensamente 2, se convirtió en ese momento en el tráiler más visto de la historia de Disney. Entonces, wow, definitivamente es un súper personaje. Leandro, cuéntanos un poquito de cómo va a estar este proceso. Es un personaje muy divertido para hacer porque está constantemente haciendo expresiones que son muy graciosas y a la vez es muy simple en cuanto a estructuras. Así que lo que vamos a intentar hacer es imaginarnos con qué formas geométricas podemos armar la contextura del cuerpo, ensamblarlas y después vamos a pasar a limpio depurando el personaje. Yo voy a empezar teniendo en cuenta las proporciones del personaje que tenemos acá como referencia para que nos quede con las mismas proporciones. Entonces vamos a hacer una línea para definir qué altura le vamos a dar a nuestro dibujo. Entonces, si miramos la referencia que tenemos, vamos a notar que la mitad del cuerpo es cabeza y la otra mitad es el cuerpito. Entonces nosotros vamos a marcar esa medida para que después nos quede exactamente con las mismas proporciones. Y después la altura de la cintura está un poquito más arriba que la mitad. Entonces vamos a hacer otra marca por acá. Lo mismo sucede con la cabeza. La parte superior de sus ojos mide casi lo mismo que el torso. Entonces ahí con estas marcas vamos a poder garantizarnos que al final nuestro personaje va a tener las proporciones exactas. Y después hay algo que se llama la línea de eje, que es la línea central. Es la que nos divide el cuerpo en dos. ¿Para qué sirve eso? Para que después el personaje quede con simetría correcta, que no nos quede la boca corrida de los ojos. Para eso vamos a usar esta línea del medio. Vamos a empezar con la estructura de la cabeza. Vamos a marcar como si fuera dos bolitas las formas del ojo. Una de un lado de un eje y otra del otro lado. Vamos a hacerlo muy suave, de manera que podamos plantar el personaje y que en caso de que haya que corregir algo, podamos hacerlo y que no nos quede marcado. Como verán, a continuación de la estructura del ojo, vienen los cachetes, que hace toda una curva a continuación de la forma del ojo, ¿sí? Como si fuera una S acostada. Entonces lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y cuando baja, se une del otro lado. No vamos a entrar en el detalle de las formas del labio ni nada de eso. Vamos a hacer solamente la estructura del cuerpo, de la cabeza. Y después, cuando empecemos a pasar a limpio, vamos a poder corregir todas las formas que sean necesarias. Una vez que tengamos esto, vamos a marcar los dos ojitos a la misma altura y como verán están levemente hacia el centro del eje, lo cual le da un toque de simpatía.
Sobre cada uno de sus ojos, más hacia el centro, está la forma de las cejas, que tienen una curvita como si fueran dos bananitas. Para hacerlo más gráficamente, ¿con qué lo podemos relacionar? Son como dos bananitas hacia arriba que generan también sensación de ternura. Y después tiene el plumero que nace de atrás de los ojos y atraviesa la silueta de las cejas. Bueno, después esto lo vamos a hacer para el final, pero más o menos es entender hasta dónde llega el pelo del personaje. Si se fijan, tiene el mismo ancho que la cara. Si tiramos unas líneas de referencia, desde acá debería tener pelo. Después, la estructura de la cara la vamos a dividir en dos, en su altura. Y vamos a marcar el labio que va hacia los costados del ojo. Si se fijan, termina por ahí. Y ahí empieza la curva que define la expresión y la forma de la boca. Lo mismo de ambos lados. Ahí ya va tomando forma la estructura del personaje. Y después lo que tiene de característico este personaje es que, a diferencia nuestro, no tiene los dientes en simetría. Tiene un diente central acá en el medio y después, a continuación, una distancia para cada uno de sus dientes. Vamos haciendo uno de cada lado para que nos quede parejo. Y abajo lo mismo. Hacemos los dientitos. Están intercalados. Tienen un diente sí, un diente no. Bueno, ahí ya tenemos más o menos la estructura de nuestra cabecita. Después, cuando empecemos a pasar a limpio, a hacer el clean up del dibujo, vamos a darle las sutilezas que tiene cada forma. A continuación de esto tenemos nuestro cuellito, que en realidad es el cuello de la polera, de la ropa, y la expresión física que él tiene en este momento es de total ansiedad y tiene las manos agarradas. Entonces vamos a hacer un óvalo donde van a ir después nuestras manitos. Vamos a dejarlo a modo referencia. Y a los costaditos de nuestra polera salen los bracitos. Ahora, como ven, el pantalón tiene una altura que es más de la mitad de entre la cintura y los piecitos. Entonces vamos a hacer una marca para tener de referencia y a continuación de la remera o de la polera vamos a hacer como si fuera una campana. Como si fuera una campana que nos va a definir la forma del pantalón del personaje. Ya estamos cerca de tener el boceto casi completo y de cada lado hacemos las botas que tiene. Después vamos a hacerle los detalles, pero vamos a hacer a modo silueta. Fíjense que la bota es un poco más larga que el ancho del pantalón. Entonces debería llegar hasta acá. Bueno, ahora podemos hacer detalles que nos definen la manga, la caída de la manga y los bracitos. Bueno, ahí tenemos un boceto muy simple que, si siguieron las referencias, deberían tener algo similar. Obviamente no se frustren si no lo lograron, pero es parte del proceso de aprendizaje. Esto sería lo que nosotros llamamos del boceto. Y a continuación, una vez que tenemos esto definido como base, vamos a pasar a hacer el clean up, que es el pasado al limpio de la línea del personaje, ya definiendo sutilezas que tiene la forma y que en el boceto las pasamos por alto porque no eran necesarias. Vamos a usar un color un poco más oscuro. Pueden trabajar haciendo líneas serruchadas. Yo les voy a hacer una muestra. Tranquilamente, un círculo pueden ir buscándolo de a poquito para darle la forma al ojo, por ejemplo, y no pretenden hacer un trazo directo, porque les sugiero que empiecen a hacer práctica de bocetos previamente. Dicho eso, vamos a empezar con los ojitos, que es lo más importante, tratar de rescatar la expresión del personaje, y partimos del centro tratando de generar la forma que tiene el lóbulo del ojo y párpado incluido. Es toda una sola forma. Lo único que lo separa es
la tonalidad. Y lo que ayuda a eso es a definir la expresión del personaje. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el otro, tratando de que quede de manera simétrica siempre. De que no quede un ojo más grande que el otro, porque no estaríamos respetando el diseño. Bueno, después, como verán, el ojo es un círculo y abajo, en la base de los ojos, tiene el párpado. ¿Qué hace el párpado? Pasa por arriba. Entonces como que interrumpe la forma de nuestro ojo. Vamos a hacer eso. Ahí tenemos la estructura de nuestros ojitos. Ahora, teniendo esto, que para mí es lo más importante en cualquier personaje, porque ya si estamos bien ahí, vamos a poder quedarnos tranquilos que la expresión va a estar lograda. Vamos a seguir con el resto. Como verán, a los costados del ojo hay una pequeña bajada del párpado. De nuevo, pueden ir remarcando sin que sea la línea definitiva. Y van a ver que ahí nace el cachete del personaje. Y el cachete llega más o menos hasta la mitad del ojo, aproximadamente. Como hicimos con los ojos, lo mismo pasa del otro lado. Y de esa manera vamos a lograr que el personaje quede balanceada la cara y simétrica. Ahí ya va tomando forma. Y los ojos son muy chiquitos en relación a la forma del iris. Es chiquitito, lo cual hace que le dé gracia al personaje. Voy a hacer un boceto de cómo vamos a hacer nuestro iris. Hacemos un círculo, que es el contorno. Vamos a hacer internamente en la parte superior derecha un círculo más chiquitito, que sería nuestro brillo. Y atraviesa eso la pupila. Y la pintamos de negro. Entonces ahí vamos a lograr tener nuestro ojito. Vamos a tratar de hacerlo acá. Vayan trabajando en simultáneo un ojo y el otro para que les quede iguales. Bueno, y ahora vamos a definir la forma de la boca, que también es algo importante en este personaje porque es muy irregular. A diferencia de todo lo que veníamos haciendo antes, en este caso la boca está toda deformada, no tiene una estructura. Entonces vamos a tratar de usar la referencia. Si siguen, en la parte del labio superior arranca con una curva hacia abajo, después pasa a tener una curva hacia arriba en el diente izquierdo. Es como un zigzagueo. Entonces traten de generar una curva similar. De nuevo, no es algo que sea crucial para el diseño porque tiene constante movimiento. Ahora, una vez que tenemos esto definido, vamos a hacer la forma de los dientes para poder después marcar el labio inferior. Como dijimos antes, los dientes están intercalados. Tienen un diente de arriba y abajo no hay nada. ¿Sí? No es que como nosotros tenemos un diente que está en simetría la parte superior con la inferior. Acá están todos intercalados. Una vez que tenemos los dientes de abajo definidos, terminamos de completar la forma del labio de abajo, dejando un espacio muy chiquito para marcar con color la parte interna de la boca. ¿Qué nos va a hacer eso? Nos va a ayudar a traer hacia adelante la forma de los dientes, que se noten más al pintar la cavidad de la boca. Y esto lo podemos hacer a modo boceto también, porque después vamos a pintarlo de todas maneras. Bueno, una vez que tenemos logrado esto, vamos a
marcar la parte inferior de la cara, conectando la base con la curva que habíamos hecho antes de los cachetes. Y esto, abajo del diente central que tiene, nos marca cuándo empieza a tener la curva del cuellito hacia abajo. Más o menos el mismo ancho. Como verán, ahí ya está tomando forma el personaje. Bueno, podemos definir las cejas. Así ya tenemos la cabeza casi completa. Y como hicimos con el interior de la boca, podemos darle un sombreado para que se destaquen. Y nos va a ayudar a resaltar la expresión. Como se fijan en la refe, el pelo nace de atrás de los ojos y a la altura de las pupilas. Y atraviesa y hace toda la curva. Acá pueden tirar trazos locos porque no hay algo prolijo a seguir como referencia. Siempre del centro hacia afuera, es lo único que queda claro. Después es como un plumero. Cualquier trazo que vayan a hacer, sin miedo, va a quedar bien igual. Siempre del medio hacia afuera. Después lo seguimos. Yo lo marco para que tome un poco más de fuerza el dibujo de la cabeza. Y ahora vamos a pasar a limpio el cuerpo. Como verán, los hombros de él están como tan enérgico que la expresión se ilustra de esta manera, con los hombros hacia arriba. Como cualquier nene que recibe un regalo, bueno, esa sería básicamente la expresión. Entonces vamos a marcar eso primero, que es la curvatura de los hombros, y después de ahí la caída de la ropa hacia afuera, hacia sus codos. Ya ahí tenemos definido la expresión casi total del cuerpo, porque está todo el cuerpo estático, está rígido de hecho, excepto por sus hombros, que es lo único que tiene sus hombros y sus manos. Y ahora nos queda más que definir el resto del cuerpo. Acá la curva ya la hice hacia abajo porque la manga de la ropa tiene esta caída por el mismo peso de la tela. Y las manitos las vamos a dejar para el final, porque siempre son los que requieren más detalle. Vamos a hacer como dos óvalos que nos represente el espacio donde va a estar nuestras manos. Y después, al final del proceso, lo vamos a depurar. Vamos a pintar también, como hicimos con la boca, el interior de la manga, que nos va a ayudar a destacar la silueta del brazo. Y ahora lo que nos queda hacer es continuar las líneas del diseño de la ropa, que tiene un estilo a rayas. Si quieren también podemos hacer un sombreadito muy suave de cuáles serían las rayas naranjas y las rayas claritas. Todo lo que les ayude a entender el diseño, bienvenido. Bueno. Y ahora lo que nos queda es de la cintura para abajo, que es más simple, porque como verán, el ancho del pantalón está justo definido por la mitad de la manga. Es muy finito, muy flaquito el personaje y se va hacia abajo, como habíamos hecho acampanado los pantalones. Y en la unión se ve que se conectan las dos partes del pantalón. Esa sería la parte del centro de nuestra ropa. Bueno, nos quedan las botas, son finitas. No vamos a entrar tanto en detalle, más que se entienda la forma que tiene. Pues después tiene unos cordones cruzados que no es más que hacerle una cruz, otra cruz, otra cruz, otra cruz, una abajo de la otra, y de esa manera van a lograr el detalle del acordonado. Bueno, ahí ya tenemos nuestro personaje casi armado. Nos faltaría definir las manos. Los dedos están como apoyados entre sí, entonces la parte externa va a seguir siendo la cara externa de nuestra mano. Es un circulito.
Y después todas las líneas internas son paralelas a la parte superior, porque todos los dedos siguen el mismo recorrido. Bueno, creo que con eso ya casi terminamos de definir la contextura y casi la mayoría de los detalles del personaje. Faltaría recargar mucho más de pelo, que eso ya cada uno se puede tomar el tiempo que quiera y divertirse haciendo esto, que hay para rato, porque está muy cargado de pelos, pero podemos ir sombreando formas, zonas, superficies que nos va a dar más peso al diseño del personaje. Siempre que recuerden, como les dije antes, de adentro para afuera y en distintas direcciones, que después el pelo por el mismo peso cae hacia alrededor. Creo que si pudieron seguir el paso a paso, espero que hayan podido obtener el mismo resultado. Es muy divertido hacer este personaje porque la expresión es muy graciosa. Siempre digo que traten de bocetar, no va a salir de un único intento. Entonces, si el primero no funcionó, tiren el papel y hagan otro o bórdenlo y después comparen al final del proceso y van a ver la diferencia que hay cuando arrancaron y cómo el resultado que obtuvieron al 10º intento, por ejemplo. ¿Qué es lo que más te gusta de dibujar a este nuevo personaje? Lo que más me gusta de dibujar Ansiedad es que es un personaje que no tiene estructura, y lo cual lo hace mucho más orgánico y es muy divertido de hacer porque son formas blandas. Es muy expresivo. Ahora, Leandro, ¿cuál es la clave para dibujar a Ansiedad? La clave es, para dibujar Ansiedad, es primero imaginarse cuáles serían las reacciones que uno tendría físicamente que tenga relación con esta emoción. Y sería la manera más simple para poder plasmarlo en el dibujo. Ok, ¿y cuál crees que es la esencia de Ansiedad, a diferencia, por ejemplo, de Alegría? Para captar la mejor esencia al dibujar Ansiedad es imaginarse las mejores expresiones posibles que uno tiene al experimentar esta emoción. De esa manera vamos a lograr el mejor efecto en las expresiones con este personaje. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Eso fue todo por hoy en esta masterclass de Dibujando con un artista Disney. Leandro, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo súper padre. Creo que todos aprendimos mucho. Díganme aquí en los comentarios qué les pareció la masterclass, si les gustó, cómo salieron los dibujos. Los míos salieron bien, creo que salieron bien, los van a ver próximamente. Recuerden que pueden ver mis dibujos y todos los dibujos usando el hashtag de Dibujando con Cinépolis. Queremos verlos. Recuerden que aquí el chiste no es la perfección, sino divertirnos, aprender y sacar como nuestra propia versión de estos personajes y ponerles nuestro sello artístico, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que Intensamente 2 ya está en Cinépolis, así que no se la pierdan.